Bienvenidos a todos un día más a este tu canal amigo Sencillez Bíblica. Hoy trataremos un tema muy escabroso y difícil, pero creo que es muy necesario para poder traer sanidad al alma de muchas personas que lo necesiten. El tema de esta tarde es titulado Los desórdenes sexuales. Sin más, comenzaré diciendo que en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es curioso pensar que el mayor error que estamos cometiendo en las iglesias del siglo XXI es ver que Satanás habla todas las cosas clarísimas, sin pelos en la lengua. Sin embargo, nosotros los cristianos queremos a veces ser tan correctos hablando que el pudor y la correcta forma de hablar de la religión está ocultando la verdad entre un montón de normas y de tabúes, hasta el punto de que está llegando un momento donde Satanás está llenando a los cristianos con vicios y pecados ocultos, con los que están destruyendo las vidas sigilosamente. Miren, debemos de ser conscientes de que no somos más santos porque no hablemos las cosas claramente. Me voy a explicar. Si ustedes tienen hijos y van a comprar ustedes un veneno y lo tienen que meter en una nevera, ustedes tienen que llamar a sus hijos y a todos aquellos que vivan en la casa y advertirles de que van a meter el veneno en el frigorífico. Tendrán de poner una pegatina y decirles que aunque se parezca, no es leche. Y no lo van a dejar ahí sin más. Hermanos, basta ya de no llamar el pecado por su nombre. Que hay gente que está muriendo en nuestras iglesias y no nos estamos dando cuenta. Yo no quisiera que Dios me juzgase por mala praxis. Por ello hoy vamos a hablar, como dice las Escrituras en Tito capítulo 1, versículo 15 al 16, que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Hoy en día Satanás está atacando a los cristianos desde adentro con desórdenes sexuales, como puede ser la práctica de ver vídeos pornográficos, los cuales están degenerando sus mentes, las cuales muchas de ellas están confundiéndose. Hay gente que está luchando en silencio a diario con espíritus de lujuria, de adulterio, de fornicación y de homosexualismo. Están destruyendo matrimonios. Estos ataques son ataques maestros por parte de Satanás, dado el hecho de que hay gente que está sufriendo de estos ataques y no piden ayuda por vergüenza al que dirán. Y al no pedir ayuda, no pueden ser libres y por ello tienen un boleto ganador para un viaje solo de ida al mismo infierno. Satanás nos engaña diciéndonos que nuestro pecado es pequeño, pero recuerden que el veneno te puede matar ingiriendo 2 kilos, pero también 2 miligramos. Hoy trataremos principalmente los desórdenes sexuales dentro del matrimonio. Comencemos. La Biblia comienza diciendo en Génesis capítulo 2 versículo 24: Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí nos enseña que cuando un hombre tiene una relación sexual con una mujer, estos pasan a ser una sola carne. En otras palabras, pasan a ser una sola persona. Pero también dicen las Escrituras en 1 Corintios capítulo 6 versículo 16: ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Esto quisiera explicar de una forma gráfica. Préstenme toda la atención posible para que puedan comprender cómo daña el adulterio y la fornicación a un soltero y especialmente a un matrimonio casado. En primer lugar, decirles que todo el matrimonio en principio cuesta horrores encajar. En ese periodo de adaptación es largo y complicado. Es como, imagínense que mi mano derecha es el hombre y mi mano izquierda es la mujer. Intentan encajar los primeros años y es muy complicado porque no encajan y empiezan a luchar y no, uno tira para allá y otro tira para acá, a uno le gusta lo dulce, a otro le gusta lo amargo y no encajan. Sin embargo, después de mucho esfuerzo llega el momento en el que hacen y así encajan, concuerdan y se hacen una sola persona, por lo cual ya no ves una mano, dos manos, ves una unión, ya no ves un hombre y una mujer, ves un matrimonio y eso es cuando encaja. Sin embargo, pasa lo siguiente: ha costado mucho unirse, pero hay a veces
que por una infidelidad, por un adulterio, por una fornicación, lo quieras llamar como lo quieras llamar, esto se desencaja, ya no encajan, ya no se adaptan y se llevan mal. Y el problema radica y comienza cuando, por ejemplo, el sujeto A comete adulterio, ya que según lo que hemos aprendido hoy, una parte de cada una de las personas con las que el sujeto A mantiene relaciones sexuales se le pegan a él de tal forma que su alma y su espíritu quedan deformadas. Y por ello el sujeto A después ya no puede, queda deformado y ya no puede encajar ni con su marido o con su mujer, según sea el caso. Es imposible ya encajar, ya no encaja de ninguna forma. Dado el hecho de que el sujeto A ha quedado deformada su alma y su espíritu por tener relaciones extramatrimoniales con el sujeto B, C, D, E, etc. Entonces parte de ellos ha deformado su alma. En este caso supongamos que el sujeto A es un hombre y este sujeto A, al tener relaciones extramatrimoniales, su alma se ha deformado a tal nivel que ha perdido toda la sensibilidad, de tal manera que su matrimonio pasa lo siguiente. El sujeto A dice tener la peor cocinera del mundo en su casa. Y la verdad es que no es así. Lo que pasa es que todos los días antes de llegar a casa para comer, él pica aquí, pica allí, pica allá. Que si hoy come unas tapitas de jamón, que si mañana come un pinchito de tortilla. De tal manera que cuando llega a casa el sujeto A no tiene apetito, ya no tiene hambre. Y por ello no come nunca en su casa o muy pocas veces. Pero la realidad no es porque la cocinera sea mala, sino que el problema radica solamente en él. Porque él se ha alimentado fuera y por ello no tiene apetito para comer en casa. Y después lo que sucede es que a causa de los muchos desprecios a la cocinera, esta comienza a buscar a otras personas que quieran probar su comida. Y lo más curioso del tema es que después la cocinera es la mala, o el cocinero. Y la verdad es que ella es la que menos culpa tiene en este caso. Y quien tenga oídos para oír, que oiga. Pero para todos aquellos que quieran cambiar esas cosas y busquen volver al estado original sin deformaciones, para poder encajar con su cónyuge. Lo expliqué en el tema anterior cuando expliqué cómo cerrar las puertas a los demonios y quitarles el derecho legal a Satanás sobre nuestras vidas. Otro de los desórdenes sexuales más comunes en estos tiempos es el hecho de consumir pornografía, lo cual trae consigo un mal terrible a cualquier matrimonio e incluso a todos aquellos que no estén casados y quieran vivir una vida cercana a Dios. Miren, los efectos de consumir pornografía son los siguientes. Pongamos un ejemplo. Mientras el sujeto B está consumiendo pornografía en su hogar, al mismo tiempo que él está consumiéndola, está dando un derecho legal a Satanás para que lo atormente, abriéndole una puerta al mismo tiempo, que está obligando a Dios a apartarse de su vida, quitándole su protección, ya que la protección de Dios se mantiene con santidad y obediencia. Y Dios no puede habitar ni puede estar donde se practica el pecado, que quede claro. Y mientras este sujeto B hace lo que no debe, estará abierta una puerta en su casa por donde estarán entrando unos espíritus, los cuales los denominaremos espíritus destructores, los cuales traen consigo espíritus de comparación de los vídeos de lo que has visto con lo que tú tienes en casa. Y eso provocará que también aparezcan las famosas discusiones de pareja, trayendo consigo desprecio, coraje, ira y a veces odio. Además de provocar una satisfacción insana en uno de ellos, mientras que el otro se muere de hambre y por ello busque dónde saciarse. Mucha gente me ha preguntado por qué es pecado la pornografía. Y la respuesta básica se divide en dos partes. Uno, porque cuando consumes pornografía lo que haces es imaginar cosas que no debes con las personas que estás viendo, y eso te lleva hasta practicar un pecado mental. Y la segunda razón, y la más importante, es el hecho de que Dios estipuló unas normas, unas leyes, las cuales no importa si tú o yo no estamos de acuerdo o no, porque no estamos llamados a entender a Dios, sino que estamos llamados solamente a obedecerles. Otro de los desórdenes en los matrimonios es el ataque de celos. ¿Qué son los celos y cómo actúan?
Los celos son susurros a nuestros oídos y a nuestras mentes desde el mismo infierno, a través de los cuales Satanás puede conseguir lo siguiente. Número 1. Puede separar o romper el matrimonio. Número 2. Puede hacernos vivir un infierno en casa, tanto aquellos que tienen los celos como aquellos que lo soportan, llenándonos por un lado de desconfianza y de miedos, y por otro lado cubrirnos de amarguras y de tristezas diversas. Y todo eso porque escuchamos y creemos a Satanás las mentiras que nos lanza. Los celos es un espíritu de desconfianza. Los celos te hacen ver y sentir cosas que no existen. Te hacen desconfiar y te hacen imaginarte situaciones de adulterio. Y lo peor es que tratarás a tu cónyuge como si ya te fuese infiel. Y en realidad nada está más lejos de la realidad. El espíritu de celos provoca que estés nervioso, airado, envuelto en un espíritu de sospecha, por lo cual, con una llamada, una mirada o lo que sea, habrás perdido toda la paz, ya que los celos traen consigo amargura, tristeza y depresión. Y para las dos personas implicadas, no solamente para uno, debemos de ser conscientes de que cuando sufrimos los celos no somos conscientes de la realidad, dado el hecho de que en esos momentos tampoco somos capaces de diferenciar nuestras voces y nuestros pensamientos de los demonios que nos susurran a diario. Y eso provoca que seamos unas marionetas en las manos de Satanás, autodestruyendo nuestras vidas. Es dificilísimo diferenciar esas voces, porque esas voces están alineadas con nuestros sentimientos, los cuales están enfermos en esos momentos. Y todo esto nos hace vivir una realidad inventada que se convierte en una pesadilla diaria, la cual está llena de demonios especializados en mentiras, tristezas y amarguras diversas. Los celos son como estar en otra dimensión o en otro mundo creado por ti mismo, pero que solamente lo ves tú, los demás no. Pero hay que recordar, hay que reconocer que es un ataque maestro, dado el hecho de que es capaz de dañar con él tanto al agresor como al agredido. La mejor forma de actuar en este caso es como expliqué en el capítulo anterior. Debemos de ignorar todos los pensamientos y actuar con normalidad, sin dejar que esos pensamientos se arraigan en nosotros y llevándolos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 7. Cautivos. ¿Por qué dice cautivos? Porque a un cautivo no se le alimenta, no se dialoga con él, ni se le presta atención. Además de tenerlo atado y amordazado, es tiempo de dejar de dar un lugar de honor a los susurros del infierno, conocidos como los famosos celos. Para terminar, decirles que acostarse con tu cónyuge, dice las Escrituras, que es un don de Dios y que debemos de disfrutarlo. Y es más, dice el apóstol Pablo que es nuestra obligación y que no debemos de dejar de tener relaciones con nuestra pareja. Pero lo que también es pecado es estar acostado con tu esposa o con tu esposo en la cama y mentalmente estar en una cama ajena. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Espero que este tema te haya hecho bien, haya disipado dudas, porque como he dicho al principio, para los puros todas las cosas son puros, y la intención es hablar un poquito clarito para que no haya excusa para decir yo no lo sabía. El pecado es pecado como lo mires. Sin más, decirles que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima.